Hola, ¿qué tal, queridas amigas, queridos amigos de YouTube? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ezequiel Cuevas y les doy la bienvenida a su canal Hablemos de Doblaje. En este momento me encuentro con un invitadazo de lujo que, bueno, pues yo la verdad admiro muchísimo por el hecho de los trabajos que ha logrado hacer en este maravilloso mundo del doblaje de voz, del que siempre tenemos este espacio para hablar. Y bueno, sin más, presento al señor Yamin Benaroch con nosotros. Espero que le den un fuerte aplauso, por favor, porque se lo merece este gran señor actor de doblaje. Señor Yamin, ¿cómo se encuentra? Espero que se encuentre muy bien, espero que esté de lo mejor. Y bueno, pues los saludo desde Acapulco, México, hasta Miami, Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bastante bien, muy emocionado porque como lo había comentado anteriormente, para mí es increíble poder entrevistarlo y tener estos momentos de conversación con usted, y yo espero que esta entrevista la podamos hacer muy plácidamente para nosotros y que sea algo muy bonito que podamos llevar a la posteridad. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos con esta entrevista de 10 preguntas? Espero que también las disfrute mucho y que, bueno, en sus respuestas todos los fans del canal Hablemos de Doblaje también puedan saber un poco más de su carrera laboral en esto que es el doblaje de voz. Muy bien. La primera pregunta es, ¿cuál es la historia de los inicios en el doblaje de voz de usted? Bueno, primeramente, buenos días a todos. Muchísimas gracias por las palabras tan amables. Y bueno, es un placer estar aquí contigo. Yo inicié mi carrera realmente en la parte de video de postproducción de televisión. Estamos hablando de 1987, 88. Y en ese entonces, en Venezuela, uno de los canales de televisión transmitían las novelas brasileras, las telenovelas de Globo Brasil, de la red Globo. Y entonces yo empecé a ver estas novelas y me empezó a llamar la atención que estaban dobladas al español, y me empezó a llamar la atención la forma en que estaban dobladas. Me gustaron mucho las novelas y bueno, y averigüé que el doblaje se hacía en Venezuela, en Caracas, mi ciudad. Por lo que averigüé en qué sitio lo hacían. Bueno, contacté a la empresa que en ese entonces hacía el doblaje de novelas para que me hicieran una prueba de doblaje, porque desde chiquito siempre me interesó el sonido. Siempre yo doblaba los muñequitos viendo televisión y tal, los dibujos animados. Entonces contacté a esta empresa y me hicieron una prueba de doblaje que duró como 15 minutos, 20 minutos. Y bueno, y enseguida en lo que me escucharon, como que fluyó todo muy bien y me escogieron para entrenarme, ¿no? En ese momento tomé un entrenamiento como de 6 meses en doblaje para las telenovelas y empecé haciendo personajes pequeños. Estamos hablando de 1988, 89 más o menos. Hace poquito, como 2 años, ¿no? Nada más, hace muy poquito. Para mí es como si fuera ayer exactamente. Claro. Me fui enamorando del asunto y después empecé a trabajar en 2 empresas más simultáneamente, haciendo doblaje y poco a poco haciendo más personajes. Estuve en una de las empresas, hice la primera película de Tortugas Ninja, hice varias producciones. En ese momento no habían producciones muy conocidas. Había unas conocidas, pero no tantas, así como para que si yo las digo ahora no van a tener mucha referencia. Y bueno, en ese momento me entusiasmé y empecé a indagar y instalé mi propio estudio de doblaje. Logré montar mi estudio de doblaje propio en Venezuela, el cual estuvo en funcionamiento desde 1989-90 hasta el 2003 más o menos. Eso fue en Caracas, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento yo tuve mi propia empresa de doblaje y al mismo tiempo seguía haciendo personajes en mi empresa y en otras. Que fue Lux Doblajes, ¿verdad? Exactamente. Y entonces, bueno, ahí en esa empresa tuve mucho contacto con toda la gente que hace doblaje en Venezuela, grandes amigos de toda la vida, que formamos una escuela muy bonita desde los inicios del doblaje en los 80, pasando por las empresas que yo pasé, después por la mía propia. Logramos un estilo de doblaje muy particular, siempre tomando como ejemplo, obviamente, a los maestros mexicanos, que son los pioneros del doblaje. Y bueno, tomando un poquito de esa escuela, un poquito de la nuestra, logramos hacer un trabajo muy bueno que hoy en día, bueno, en Venezuela tenemos excelentes actores, bueno, todavía hoy en día están funcionando muy bien. Y, bueno, más o menos así fue como inicié. Y bueno, y ya una vez aquí en Miami, que me vine en el año 2000, trabajé con varias empresas, tipo freelancer, ¿no? Digamos yo mismo con mi voz, como talento.
y en una de estas empresas hice Los Padrinos Mágicos. Claro, sí. Varias temporadas que, bueno, hice a Pepe Veraz y a varias. De hecho, algunos personajes que dice que ustedes saben cuáles son, pero yo ni me acuerdo. A veces lo veo en los posts y yo no sé de qué me están hablando y después busco y me doy cuenta que yo hice un personaje. Bueno, así a grosso modo, más o menos esa es la trayectoria, digamos. No me he podido dedicar como yo hubiera querido directamente de lleno a hacer doblaje, que es lo que más me gusta. Bueno, por cuestiones de vida, de que obviamente no en todas partes se logra ganar o pagan lo que, digamos, nosotros como actores de doblaje latinos nos merecemos realmente. Estamos como subpagados un poco en comparación con la parte anglo, ¿no? Incluso es hasta injusto porque, bueno, muchas veces los trabajos en español quedan incluso están mucho mejor. Muy subjetivo, pero bueno, pero quedan muy bien hechos. Y bueno, y no tenemos el mismo nivel de pago. Entonces, bueno, uno tiene que moverse más o menos de hacer sus negocios, hacer doblaje, pero bueno, es lo que más amo en esta vida, hacer doblaje, dirigir actores y todo. Eso más o menos es el resumen. Así es. Por supuesto, muchas gracias por compartir esta respuesta. Y sí, así es, amigos y amigas, el señor Yamin es orgullosamente venezolano y ahorita está en Miami haciendo doblajes, por supuesto. Ustedes ahí en Doblaje Wiki, cuando se quieran dar su vuelta, aquí abajo, de hecho, en la descripción del video voy a estar dejando el contacto de su página en Doblaje Wiki para que puedan saber también un poquito más de su historial laboral. Y qué padre, porque ya tuvimos la oportunidad de entrevistar también a otros actores hermosísimos, preciosos de nacionalidad venezolana, el señor Luis Pérez Pons, el señor Juan Guzmán, Salvador Pérez Castro, y también tuvimos a la señora Claudia Nieto, igualmente. Entonces, pues también tener aquí al señor Yamin, pues es todo un placer. Y todos ellos de mi generación, del mismo momento de la Escuela de Doblaje de Caracas, soy grandes amigos, grandes colegas, una maravilla trabajar con ellos. Por supuesto, claro que sí. Y también tuvimos la oportunidad de tener a la actriz protagonista de Los Padrinos Mágicos, la señora Ariana López Duque, estuvo con nosotros en 2014 también ella orgullosamente colombiana, y aquí estuvo trabajando, estuvo con nosotros en la entrevista. Sí. Y bueno, señor Yamin, pasamos a la segunda pregunta, y es, ¿cuáles han sido sus inspiraciones en esta profesión del doblaje de voz? Inspiraciones, ¿a qué se refiere? ¿Inspiraciones de personas o...? De personas, artísticamente, o algo que lo haya dicho, yo quiero ser actor por esto, quiero dedicarme a esto por esto. Básicamente, la inspiración mayor se remonta a lo que dije antes, de cuando me enamoré de las novelas brasileras, ¿no?, que se hacían en los años 80, 90. Cuando vi cómo se doblaban estas novelas, muchas de las voces que habían en esos personajes que yo adoraba en ese momento eran voces interpretadas, o sea, los personajes interpretaban voces de actores que yo en ese momento no sabía que eran venezolanos, ¿no? Sí. Cuando descubrí que el doblaje se hacía en Etcétera, que es una de las compañías pioneras de Venezuela, el doblaje, fue muy curioso porque yo me enamoré de ciertas voces, de ciertos personajes que me gustaban en esas novelas, de las tramas. Y yo relacionaba esas voces con el personaje de la trama en sí. Entonces, como que mi ideal era lograr hacer algo parecido en interpretación a esos personajes. No necesariamente directamente relacionado con la persona real que hacía la voz, que yo no sabía quién era, sino con el personaje que interpretaba. Entonces, en ese momento, cuando entré a Etcétera a entrenar, conocí, por ejemplo, a Pérez Pons, excelente persona, y me di cuenta que él hacía unas voces en estas novelas brasileñas que yo admiraba enormemente. Y yo dije, wow, qué increíble cómo esta persona hace este personaje tan bien hecho. Entonces, bueno, ese fue una inspiración en ese momento, cuando conocí a Pérez Ponce en los estudios allá en Etcétera, y dije, wow, esta persona hace esto. Y me acuerdo, fue un encuentro muy agradable. Él fue una inspiración en ese momento. Después, bueno, hubo varios, realmente no recuerdo, pero fue en general, como la inspiración en general fue ese modelo de escuela de doblaje en Venezuela que crearon en Etcétera en ese momento, que lograban hacer un trabajo muy bonito en relación al trabajo dramático de las novelas brasileñas. Entonces, realmente no tengo una persona fija de la cual inspirarme, sino que yo diría que eran todos en ese momento, para mí eran ídolos, era como ver a estas personas haciendo esos personajes increíbles en televisión, y uno se involucraba en la trama. Yo decía, qué increíble cómo pueden hacer esto. Y entonces, en un momento dado, hubo un programa de televisión en Venezuela donde entrevistaban a todas estas personas.
y en ese momento conocí a muchos de ellos por televisión, Claudia Nieto, etcétera, etcétera. Los conocí y por televisión, y después, bueno, logré conocerlos personalmente cuando me los encontraba en los pasillos en etcétera, o cuando empezaron a trabajar conmigo en mi empresa. Y bueno, y todos ellos han sido mi inspiración realmente, porque es un trabajo muy bonito de interacción, de dirección. Y bueno, la inspiración es básicamente el doblaje en sí, que significa lograr sacar en pantalla con tu voz muchas cosas que tú tienes adentro. Lograr interpretar con tu voz es una cuestión fascinante, que bueno, que te tiene que gustar, y que la inspiración básicamente viene por el gusto por hacer eso, que es una cierta modo de actuar, ¿no? Eso más o menos en general, pero en realidad no es una persona fija, no es que yo vi un personaje X, wow, quiero inspirarme, no. En general todo lo que es el doblaje en sí, todos ellos, todos los que nombraste, Ariana, gran amiga, que estuve trabajando con ella también aquí en Miami. Bueno, es un gran mundo del doblaje, menos mal que tenemos muchos seguidores, porque es un mundo fascinante, la gente que le guste, que trate de hacerlo, ¿no? Sí, lo logres. Gracias, señor Yamin, por supuesto. Sí, claro, por supuesto, todo lo que es el mundo del doblaje de voz es fascinante. A mí me ha tocado vivirlo como fan desde acá atrás, no directamente desde el atril. Sin embargo, inclusive desde este punto puedo decir que el doblaje es un arte que se tiene que respetar mucho, se le tiene que dar mucho amor, mucho compromiso, como cualquier profesión y a cualquier cosa que tú amas dedicarte, ¿no? Y por lo mismo pienso que también el doblaje tiene que tener un método de enseñanza para poder transmitirlo hacia nuevas generaciones y que puedan ellos también continuar con esta maravillosa profesión. Y precisamente ahí enfocamos la tercera pregunta, y es, pues, ¿usted podría decirnos cuáles son los métodos que usted podría dar o impartir para poder enseñar esto que es el doblaje de voz? ¿No? De hecho, hay un método, bueno, a mí lo que más me fascinó cuando empecé en esto del doblaje era ver cómo los actores de doblaje lograban colocar su voz en pantalla. Entonces, me llamaba mucho la atención cómo ellos tenían un libreto, o sea, una hoja de papel. Bueno, antes se hacía con un libreto de papel, hoy en día se hace con electrónico, pero vamos a hablar de cómo era normalmente antes de que empezara la tecnología. Claro. Entonces, lo que me fascinaba era ver cómo un actor podía tomar un papel, un libreto, ponerse unos audífonos, ¿ok? Escuchar el idioma original y al mismo tiempo ver una pantalla de televisión, un monitor, y lograr montar esa voz simultáneamente, ver la pantalla, leer el libreto y escuchar. Entonces, para mí la mejor manera de aprender a hacer doblajes, si ya tienes, obviamente hay que tener un cierto talento de por sí para esto, pero la mejor manera de aprender para mí es eso, o sea, uno escuchar el sonido original que te viene del audífono, leer simultáneamente el libreto, y con tu oído, porque tienes que tener mucho oído musical, tienes que tener oído, vas escuchando, vas leyendo y vas colocando en sincronización con el sonido, y al mismo tiempo vas viendo la pantalla para poder encajar un poquito los labios, el sonido de los labios Entonces, la técnica es esa, son tres cosas: escuchar sonido, leer en el personaje que te corresponde en el libreto, y al mismo tiempo levantar la mirada y ir encajando un poco en los labios, ¿no? de cada personaje. Obviamente esto es una cuestión que con la práctica es que se va a mejorar. Hoy en día existen métodos mucho más expeditos, más rápidos, porque hay softwares que te ponen digamos el diálogo en la misma pantalla, entonces tú no tienes que levantar la vista y bajarla, sino que tienes que simplemente como un teleprompter, tú vas viendo, y incluso hasta algunos software te sincronizan el libreto, el diálogo con el sonido, entonces tú vas como un karaoke, vas leyendo. Ahora, esos son métodos muy modernos que yo no los recomendaría mucho para aprender. Yo para aprender a doblar, yo iría más hacia el método original, old fashioned, que es oído, escuchar, leer y no dejarse llevar por ningún método automatizado de seguir las letras, porque eso es engañoso. Uno tiene que educar el oído para poder de verdad manejar y dominar la técnica del doblaje. Entonces, yo en muchos momentos enseñé doblaje cuando hacíamos cursos en Caracas, y yo siempre le decía a la gente, a los alumnos, les decía, bueno, traten de irse por el oído. Siempre es el oído, tratar de seguir el personaje por el audio, ¿ok? Y cuando vas agarrando práctica, bueno, levantas la mirada, le haces un gesto con la boca,
le haces un cierto gestico que le da ese encaje, ¿no? Ese encaje. Pero eso es más o menos la técnica. Las técnicas son iguales en todas partes. Hay países que usan otras técnicas. En México generalmente se suele doblar en grupo, o sea, los actores todos juntos, que es muy bonito lograr doblar con 2 o 3 actores, colegas al mismo tiempo. En Venezuela lo hacíamos multitrack, o sea, lo hacíamos cada quien en su personaje. Bueno, hay muchos métodos, pero básicamente el que yo he dominado es ese, ¿sí? Cada quien por su lado. Y bueno, y obviamente se me olvidó una cosa muy importante: actuar. Se debe tener cierto nivel de actuación, ¿no? O sea, no todos los que actúan en televisión, que son buenos actores de televisión o de teatro o de cine, pueden hacer doblaje, aunque sean muy buenos actores. Hay gente que sí, que son buenos actores en cualquier medio y hacen excelente doblaje. Sin embargo, hay gente que es abogado, que tienen otras profesiones y les encanta el doblaje y se vuelven actores de doblaje profesionales y no pueden ver una cámara o no pueden actuar en teatro también. Entonces, el doblaje es digamos, una especialidad muy, muy única que no requiere de una manera, digamos, necesaria que uno sea actor profesional. Siempre ayuda formarse como actor, obviamente, porque al formarte como actor a nivel formal, digamos, eso te va a ayudar a ciertas cosas, las cadencias, la forma en que hablas y dices las cosas, pero no necesariamente tienes que ser un actor formado para ser un buen actor de doblaje. Yo conozco cantidad de casos de actores de doblaje y actrices excelentes que no son actores de televisión ni se han formado y son buenísimos. Y conozco otros que son actores excelentes de teatro y de repente los pones a doblar y no. Entonces es una especialidad muy única que tienes que tener esa cosa por dentro, como todas las cosas, para poder lanzarte, ¿no? Y bueno, y te tiene que gustar, obviamente. Si no te gusta y no lo disfrutas, no logras nada. Sí, por supuesto, señor Yamin. Bueno, muchas gracias por esta respuesta. Y ya saben, amigas y amigos, si quieren ser tan exitosos y buenos en esto como el señor Yamin, por favor, sigan sus consejos. Se los aconsejo yo también. Así que, bueno, con esto pasamos a la cuarta pregunta y bueno, adentrándonos al tema de sus personajes, ¿ha habido alguno que usted haya disfrutado muchísimo? En general, el doblaje, yo lo que más disfruto son los dibujos animados. O sea, lo que me lleva más al nivel de niño, que el niño que todos llevamos por dentro, y que son muchos actores y actrices de doblaje, te lo van a comentar seguramente. Sí, cuando uno hace un personaje de dibujos animados, logras sacar todo eso que tienes adentro, toda esa energía, toda esa parte infantil, esa parte que cuando uno ya es adulto, ya el tiempo como que lo va uno poniendo más tranquilo. Bueno, pero esa parte de los dibujos animados es como, esa es la parte que yo más he disfrutado. ¿Qué personajes en particular? Mira, en realidad como yo no he tenido una carrera de doblaje, digamos, continua, o sea, yo he tenido interrupciones, he tenido muchos años que he estado doblando, después me detengo, después no tengo como ese seguimiento en mi cabeza de personajes específicos que yo diga, wow. Sí puedo hacer referencia quizá a algunas series, ¿no? Que aquí en algunas empresas de Miami hice en algún momento. Había una serie que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Una serie que trataba sobre la muerte. Era como una comedia, no era animación, era una serie. Era una comedia que hablaba como As Dead As Me, no me acuerdo el nombre. Era como una sátira de lo que es la muerte, cuando la muerte venía a buscar a la gente. Entonces, bueno, yo hacía uno de los personajes que eran como ángeles de la muerte que iban a buscar a la gente, pero era todo como muy, muy, muy tragicómico. No recuerdo bien el nombre, pero me acuerdo del personaje, que lo disfruté mucho. También, hicimos en Amazon, ¿verdad? En Dead Like Me. Dead Like Me, eso es, Dead Like Me. Es más. Amazon. Amazon. Lo disfruté mucho. Fueron como 3 temporadas. Otra serie interesante, muy interesante y muy fuerte, la serie de Showtime de la vida de la comunidad gay, era Queer as Folk. Queer as Folk, sí. Donde realizó a Emmett Honeycutt. Sí, un personaje muy difícil, muy fuerte. La serie es una serie muy gráfica, pero muy bien hecha. Y bueno, y me tocó actuar de este grupo de amigos, de 5 amigos que homosexuales. Y bueno, y trata muy bien la situación entre ellos, el rechazo, la aceptación en la comunidad. Una serie muy bien hecha, que también la disfruté muchísimo. Fueron 5 temporadas, más o menos desde el 2002 hasta el 2005, más o menos. O sea, fue bastante tiempo. ¿Qué otra serie? South Park también hice algunas cosas.
Bueno, obviamente Los Padrinos Mágicos la disfruté muchísimo, ¿ok? Haciendo a Pepe Veraz. Pero en general, yo soy de los que creo que tanto el actor de doblaje como el actor de televisión, de cine, ese actor, todo lo que es actuación, yo creo que no es importante tanto. Muchas veces uno se enamora de un personaje, pero yo creo que lo importante es disfrutar cada cosa que uno haga, sea pequeño, sea grande. O sea, si a ti te gusta lo que estás haciendo en doblaje, tú te vas a meter en la cabina y vas a disfrutar, vas a estar en tu ambiente, y sea un personaje largo, corto. Bueno, hay uno que me vino también que yo hice, que fue con I Hate Valentine's Day, una película que habla sobre un tipo que no le gusta el día de San Valentín y se enamora de una mujer que es florista. Entonces, bueno, toda Jeff Corbin, creo que es el actor original. También muy interesante. Tengo buenos recuerdos de cada cosa que he hecho, pero en realidad no tengo en la mente todo eso tan fresco, porque bueno, incluso muchas veces los fans saben más de lo que yo he hecho que yo a veces ni me acuerdo. Pero más o menos eso por ahí va la respuesta. Sí, claro, por supuesto. Esa película aquí se tradujo al latino como Al Diablo con el Amor. Sí. Exactamente. De 2009 la película, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, señor Yamin, también por esta respuesta. Con esto enfoco la quinta pregunta, que así como yo sé que nos acaba de comentar los personajes y en sí los proyectos que a usted más le ha gustado doblar o interpretar. Asimismo, también ¿ha habido alguno que no le haya gustado por cualquier razón en particular? Realmente que no me haya gustado, quizá no me gustó la producción, o quizá uno en este trabajo que de nosotros criticamos mucho la producción, uno aprende mucho a ver cuando una película está bien hecha, cuando una película está mal hecha, cuando hay defectos, porque uno está todo el día en esto. Pero en realidad no, o sea, yo respeto el trabajo de doblaje, es un trabajo necesario, y muchas veces te toca hacer una película que está bien hecha, excelente, otras veces te toca hacer una película con bajo presupuesto que no es tan buena. Pero yo creo que si tú amas el doblaje, tú cada cosa que haces la disfrutas al máximo y tratas de sacarle lo mejor, incluso a veces puedes mejorar el original. Pero no tengo en realidad ningún recuerdo así fuerte, o digamos que shock. Quizá de repente cuando hice la serie de Queer as Folk, cuando hicimos el casting, como era una serie tan gráfica y un tema tan delicado, sí, quizá al principio me pegó un poquito el hecho de tener que hacer un doblaje con una producción tan gráfica, digamos. Habían escenas muy gráficas a nivel sexual y tal. Pero no, en lo que me agarré al personaje, perfecto, lo disfruté muchísimo. Yo creo que si tú eres actor y estás interpretando, tú amas cuando interpretas, sea lo que sea. Si de verdad eres actor y te amas interpretar. Entonces a mí, la verdad que el 99% puedo decir que feliz haciendo doblaje. No tengo ningún recuerdo así especial, particular. Por supuesto. Gracias, muchas gracias, señor Yamin, por la respuesta. Sí, porque claro, por supuesto, me ha tocado en varias entrevistas donde pregunto a los actores y actrices qué proyectos son los que no les gusta doblar. Generalmente siempre son personajes que piensan que no son de acuerdo no van de acuerdo quizás a su personalidad, a su manera de cómo se sienten en el momento, y el hecho de que, bueno, somos actores, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que doblar, pues hacemos el personaje, pero quizá no quedó tan bien como nos hubiera gustado. Además, disculpa, también es importante entender que el doblaje, mucha gente que no lo hace, no lo entiende. Entonces de repente un espectador ve un doblaje y dice, bueno, pero eso está raro y tal. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que el doblaje no hay una preparación, no hay tiempo para prepararse como cuando un actor de televisión o de cine se prepara, o de teatro, leer un libreto, estudiar el personaje. En la mayoría de los casos no hay ese tiempo. Antes sí lo había, hace 30, 40 años, cuando empezaba. Antes se tomaba como más en serio la cosa a nivel de actuación. Entonces, hoy en día no hay tiempo. O sea, no hay tiempo. Simplemente te dan un personaje X, entonces tienes que hacerlo rápido, sacar lo mejor de ti para que quede bien. Pero en realidad no hay tiempo. El que hace el casting no tiene mucho tiempo de escoger entre 20 actores, sino que escoge de repente a los que cree que mejor lo pueden hacer. Y bueno, yo creo que bastante bien se hace. O sea, para el hecho de que en este mundo tan rápido hay que entregar y hay que producir y tal, yo creo que dentro de todo se hace muy bien. Pero en realidad no tenemos el tiempo. Te llega el libreto, lo ves, Por eso es que es una especialidad tan difícil. No tienes la ventaja de que te vas a un escenario, que puedes ver la escenografía, o puedes interactuar tienes que hacerlo todo de tu cabeza, ¿no? Es más complicado.
Sí, claro, por supuesto, maestro. En efecto. Y bueno, pues con esto pasamos a la sexta pregunta. Mire, ya estamos en la recta media de la entrevista. Espero que haya disfrutado mucho estas preguntas, así como yo también de escuchar sus respuestas. Perfecto. La sexta pregunta es, ¿piensa usted que el doblaje debe ser considerado una pieza fundamental de estudio tanto como la actuación teatral, televisiva y cineasta? Completamente. Pienso que sí. Pienso que no solamente eso, pienso que debería estar en muchos países. En muchos países sé que el doblaje está, ¿cómo se dice? Tiene sus asociaciones a nivel legal, tienen sus afiliaciones. Hay países que sí, países que no. Sé que en México sí, porque es una industria de doblaje muy grande. Italia también lo tiene. Pero creo que el doblaje sí debería ser tomado mucho más en serio en muchos países. Y esa seriedad también viene por ahí. O sea, me parecería excelente que hubiera cátedra a nivel formal en universidades o en sitios de formación y que fuera una especialización. Lo que pasa es que la especialización va a venir siempre dada, esa posibilidad va a venir siempre dada de la parte económica, porque bueno, de cómo está el mercado, de que realmente haya la intención y la posibilidad de que la gente pueda dedicarse a esto y a ganar lo que se debe ganar si no para vivir del todo, por lo menos para que sea correspondiente con el esfuerzo. Entonces son muchos factores que influyen en por qué se podría o no se podría, pero obviamente yo sí creo en el doblaje y creo que sería muy conveniente tenerlo a nivel formal como una cátedra de estudio y que los estudios de doblaje y las productoras y los clientes, etcétera, tomaran el doblaje en español más en serio, digamos en serio desde el punto de vista de que nosotros los actores de doblaje logramos hacer que los productos surjan y sean bien acogidos por el público, y eso produce ventas. Entonces creo que deberíamos ser tomados más en cuenta a nivel de digamos de industria, de distribución, de producción, al igual que la parte anglo, ¿no? Y sí, y por ahí entra eso. Creo fervientemente que se debería luchar para eso, para que fuera una cátedra de estudio de formal. Claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Le agradezco igualmente por esta respuesta. Y sí, por supuesto, ya ahorita existen de hecho ya existen academias que se dedican completamente a la enseñanza del doblaje. Ya no solamente lo ven como una especialidad, o sea, ya no lo ven solo como un punto y aparte en la cuestión actoral, sino también algo específico, ¿no? Claro. Y sin embargo, claro, como siempre, como usted lo acaba de mencionar, en algunas ocasiones pues hay actores que son para cada especialidad, ¿no? Teatro, cine, televisión, doblaje, igualmente también aquellos que no son actores pero tienen esa afinidad con esta profesión y pueden hacer un buen trabajo, y todavía con preparación actoral pues mucho que mejor, ¿no? Claro que sí. Tiene usted mucha razón. También para agregar, es muy interesante, hay países que tienen obligación a nivel de país, a nivel de legal, hay una obligación de tener material doblado para el público. O sea, claro, hay países, sí. Italia, Francia, o sea, hay muchos países que tienen la versión en inglés original o del idioma que sea y la versión en español. Y bueno, eso hace que la industria sea más floreciente, porque entonces eso crea más fuentes de trabajo. Simplemente se sabe que todo lo que va a llegar a transmitirse en televisión a México, donde sea, se sabe que una parte va a estar en español doblado y otra parte, entonces eso crea en la industria un foco de mucho trabajo, y eso hace que a la vez hayan más academias o sea más factible montar academias, escuelas, etcétera, donde la gente se forme, porque sabe que al formarse va a lograr tener su trabajo, su nicho de trabajo en tal y tal empresa, porque hay mucho trabajo. Los países que no es así, no pasa eso. Dependemos mucho de que, bueno, hay un mes hay trabajo, otro mes no. Entonces, claro, hay mucho talento y no se usa como se debería. O sea, no. Y para la gente que nos gusta el doblaje lo queremos y lo amamos, y es una lástima. Pero bueno, sí, en algún momento se solucionará. Esperemos que muy pronto, señor Yamil. Perfecto, con esto pasamos a la séptima pregunta, y es: ¿qué proyectos son los que más disfruta doblar y dirigir? Dirigir caricaturas, películas, series, documentales. ¿Cuáles son los proyectos que usted considera que disfruta más? A nivel de dirección y producción, lo que más disfruto son animaciones. Todo lo que tenga que ver con animaciones para niños, dibujos animados también para digamos, hay que son más orientados hacia adultos, pero en general los dibujos animados disfruto muchísimo dirigiéndolos. También las películas, en general el trabajo de dirección de actores en doblaje
también es una cosa muy especializada, no es, se asemeja mucho al cine, a la dirección de televisión, pero es una especialidad muy única. Entonces hay muchos aspectos que son únicos y que yo disfruto muchísimo, como la interacción con el actor o con la actriz, la interacción con ver la parte del sonido también, que tienes que saber mucho de sonido, cómo actúa el sonido con respecto a la imagen, cómo logras integrar todos los elementos al mismo tiempo, actuación, sonido, la forma en que el actor coloca la inflexión de voz para que parezca que el personaje está realmente hablando. Eso es muy importante. Nosotros cuando estuvimos en Venezuela con mi empresa, en Loops, logramos hacer en ese momento con la persona que yo trabajaba, logramos establecer un método muy interesante que tenía que ver con la proyección de voz, de no proyectar excesivamente la voz para que no pareciera que lo que se está escuchando no es realmente la voz que aparece del actor que está hablando, que eso es un defecto muy grande muchas veces en el doblaje. Y creamos una técnica en la cual manejábamos al actor de una manera, lo dirigíamos para que variara un poco la proyección y tú sintieras que estaba hablando más de verdad, que la voz estuviera saliendo del personaje, ¿no? En pantalla. Entonces son muchas técnicas y muchas cosas que puedes hacer y yo disfruto muchísimo hacerlo. Obviamente las comiquitas, los dibujos animados las disfruto más porque es como cuando lo doblo, es como te diviertes, sales de tu zona de confort, estar así todos y puedes lanzar. Es muy agradable. Claro. Por supuesto. Gracias, maestro. No sé si me estoy yendo por las ramas cada vez que me preguntas algo, pero bueno. No se preocupe, claro, para eso es precisamente estas preguntas, para poder desglosar todas las ramas posibles en las que usted ha trabajado dentro de su carrera y las que obviamente usted conoce y domina. Muy bien, con esto pasamos a la octava pregunta. Esta es una pregunta doble que quisiera yo poder formulársela. Siempre hago esta pregunta precisamente porque hay veces en las que los actores o actrices tienen como que ese punto de inflexión en el que dicen, bueno, en este personaje que yo interpreté, pues pensaba que no iba a ser para mí o que no lo iba a poder conseguir por X o Y motivos, o de plano no sabía ni pensaba y juraba que no lo iba a doblar y termino doblándolo. Entonces con esto pasamos a la octava pregunta y es, ¿ha vivido usted la situación de hacer un casting para X personaje y pensaba que se lo iba a quedar y no fue así? Así como también usted pensó que algún personaje no se lo iba a quedar por ningún motivo, pero al final termina doblándolo. Eso es exactamente lo que pasa siempre, en el 99% de los casos, creo yo, en este medio. Claro, por supuesto. Lo que pasa es, claro, yo dividiría la respuesta en dos partes. En el mundo del doblaje, digamos, de películas, series, etcétera, etcétera, normalmente muchas veces no se hacen casting, muchas veces de repente, si es una serie muy importante, de muchos capítulos, obviamente se hace un casting porque son personajes que van a durar a lo largo de varias temporadas, entonces tienes que tener un actor fijo, ¿no? Pero cuando son películas locales, generalmente las empresas de doblaje actúan, ya tienen sus actores, su lista de actores, y lo que hacemos es, simplemente sabemos que esta persona es buena para esto, lo escogemos y ya, entonces ya el actor le llega el llamado y ya el actor, mira, pasa por el estudio, tienes esto y ya uno sabe, ya lo hace y punto. Ese es un caso, entonces como que ya te llaman, ya saben que eso es para ti, o yo como director o productor llamo a algún actor o actriz y ya sé que es para él, le llega y lo hace. Está el segundo caso, que es la parte de casting. Cuando a uno le hacen un casting o cuando yo hago casting, generalmente lo que pasa es eso que estás diciendo. O sea, normalmente uno tiene una visión subjetiva de lo que a uno le va bien con respecto a su voz, etcétera, etcétera. Entonces tú te imaginas, bueno, este personaje es perfecto para mí. Está ahí perfecto. Bueno, uno va, lo hace, lo ve, le gusta, uno como le queda, pero nunca te llaman. Y yo esto lo veo desde los dos puntos de vista, porque yo estoy del lado de actor, pero estoy del lado de atrás, de productor. Entonces a mí me ha logrado vivirlo desde los dos puntos. Como actor, te desilusionas porque dices, bueno, la verdad que esto era perfecto para mí. La verdad que yo no entiendo por qué este productor no me llamó, cómo es posible, que ya escogieron a esta otra persona, que bueno, le quedará bien, pero quizá yo creo que me quedaba mejor a mí. Pero bueno, eso pasa todo el tiempo, es inevitable. Y otras veces pasa también que te hacen un casting que tú dices, bueno, ni de broma, jamás en la vida me van a dar este personaje, y de repente a los 2 días, 3 días te llaman y te lo dan. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que viene de la subjetividad propia del negocio, que hay cosas que son muy subjetivas, que de repente el que produce
escoge cierta voz para algo, se lo muestra al cliente, de repente el cliente lo aprueba porque tiene su nivel subjetivo, ¿ok? No quiere decir que uno sea malo o bueno, o que el otro sea mejor o peor, sino que es simplemente una cuestión que es inherente al negocio, al medio, y que bueno, que si te gusta esto, tienes que vivir con eso. O sea, tienes que aprender a vivir con eso y no todos van a funcionar para ciertos personajes, no todos van a poder hacer los mejores personajes. Hay una cosa para cada quien, pero el nivel subjetivo del cliente al final es que cuenta. Y bueno, si tú amas esta profesión, este trabajo, bueno, vas a insistir y vas a hacer casting y vuelve hasta que te van a salir lo que es para ti, va a salir al final. Pero bueno, es una cosa típica del negocio que es así y no se puede evitar. Pero yendo más directamente, sí, he hecho personajes o narraciones o cosas que yo jamás pensaba que me iban a escoger, y otras que pensaba que me iban a escoger jamás me llamaron. Eso es típico. Gracias, señor Yamin, por esta respuesta. Y bueno, pues, ¿qué cree? Ya estamos en las 2 últimas preguntas de esta entrevista. Aprovecho para comentarle que ha sido todo un placer trabajar poder entrevistarlo y tener estos momentos de plática con usted. Yo estoy seguro que todos los amigos y amigas de Hablemos de Doblaje también estarán pensando lo mismo que yo, porque como lo había comentado, yo he crecido con su trabajo. A pesar de que usted mismo ha mencionado que no tiene una carrera tan amplia, sigue siendo una carrera que usted ha hecho con personajes memorables que se han quedado en la memoria colectiva de las personas. En este caso, pues yo crecí con su voz en personajes como Pepe Verás, Marchand, Dopey Madom, Robillera de Bronce, personajes de Los Padrinos Mágicos, una serie que yo vi de niño, que sigo viendo todavía en la televisión, en internet, y pues creo que eso es lo bonito, que hasta hace poco los actores que trabajaban en esta serie eran casi completos desconocidos. No había material de ellos en internet que supiera. Él es la actriz de Timmy Turner, el actor de Marchand, el actor de Señor Crocker, la actriz de la mamá de Timmy, ¿no? O sea, personajes así. Y ahora, gracias al internet y gracias a otros compañeros youtubers que hacen estas entrevistas, podemos dar al público también la oportunidad de dar a conocer a estos actores que son las voces detrás de la música. Disculpa, precisamente eso que estás comentando es lo que cuando empezamos la entrevista, eso que tú dices que creciste con las voces, escuchando las voces. Bueno, lo mismo me pasó a mí, le pasa a muchas generaciones, que cuando me enamoré del doblaje, bueno, yo crecí viendo doblaje en Venezuela de Los Picapiedras, El Zorro, son todos doblajes hechos en México, y de ahí remonta y para mí era admirable oír esas voces, y para mí era de verdad estaban hablando en español. Y cuando en algún momento con estas tecnologías hoy en día y con la tecnología de YouTube, Internet, empecé a ver las voces que hacían conocer quién hizo la voz de Pedro Picapiedra, o quién hizo la voz de Pablo Mármol, o quién hizo la voz de Perdidos en el Espacio de Guy Williams, que eran ídolos para mí. Entonces entiendo perfectamente lo que me quieres transmitir. Cuando quizá uno como actor no lo ve, no se da cuenta que quizás el trabajo que uno está haciendo está siendo seguido por gente que en ese momento fuera un niño, y que de repente lo admiran a uno a un cierto nivel, ¿no? Como digamos, bueno, y entonces entiendo perfectamente lo que quieres decir. O sea, nos pasa a todos. Gracias, maestro, le agradezco muchísimo. Para mí es un placer tenerlo aquí en esta entrevista, de verdad que sí. Y bueno, pues pasamos a la 9ª pregunta, y es: ¿cómo visualiza su carrera de aquí a 10 años? De aquí al 2031. Oye, la típica pregunta. Sí. No, la verdad que mi carrera está muy diversificada en muchos aspectos. O sea, desde la parte del sonido, el doblaje, la producción, la dirección, hay muchas diversificaciones, muchas ramas, ¿no? Básicamente ahora me estoy especializando en no solamente la producción de audio para video, o sea, doblaje en sí. Me estoy especializando en todo lo que es el sound design, el diseño de sonido para producciones de series, de televisión, películas, todo lo que son sound effects, Foley. Llevo muchos años haciendo esto a nivel de postproducción de sonido. Y bueno, y también me estoy dedicando ahora a la parte de producción de contenido de audio para niños, todo lo que tiene que ver con audiolibros, con cosas material para niños, educativos. Y cómo me veo diversificándome en varias ramas, en una parte que sería la postproducción, ¿okay? Que ya está en funcionamiento desde hace mucho tiempo, haciendo postproducción de audio para muchos tipos de producciones. Me veo por otro lado desarrollando contenido original para niños, desarrollándolos de todos los puntos de vista, a nivel de escritura, a nivel de producción de audio, a nivel de distribución.
Y bueno, y sirviendo muchos clientes, ¿ok? Desde aquí, ofreciéndoles los servicios que siempre hemos ofrecido, que van a incluir doblajes y otro tipo de. Pero me veo, gracias a Dios, me veo bastante proyectado. Pero lo más importante es proyectarse haciendo lo que a uno le gusta, que es lo que yo siempre digo. La pregunta esa típica, ¿cómo te ves tú dentro de tanto tiempo? Yo creo que en primer lugar hay que disfrutar el momento, porque uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, es muy importante, que eso es muy bonito del doblaje. Cuando tú te metes en tu cabina y te encierras y logras meterte en ese mundo mágico del doblaje en el cual solo existes tú, la pantalla y el sonido y tu personaje que estás haciendo, y en ese momento no existe más nada afuera. Bueno, yo creo que esa visión un poquito, cuando tú me preguntas cómo me veo en los próximos 10 años, bueno, me veo haciendo lo que te acabo de decir, pero también yo lo enfoco más como que me veo en disfrutando cada cosa que hago, que amo hacer, disfrutándola plenamente. Y yo creo que en esta profesión, todos los que somos artistas de algún punto de vista, sentimos eso. Hay que proyectarse, pero hay que vivir es cada cosa que uno hace, cada personaje, cada producción, vivirla y disfrutarla en el momento. Y bueno, y que eso sirva de motivación para traer más proyectos y traer más cosas hacia uno, ¿no? Para lograr desarrollar. Eso es más o menos el... Perfecto, señor Yamil. Muchas gracias. Le agradezco infinitamente por esta respuesta. Y bueno, pasamos a la 10ª y la última pregunta de esta entrevista, que yo espero que haya disfrutado bastante. Nuevamente vuelvo a recalcar. Con esta entrevista creo que yo englobo todo lo que estas 9 preguntas que acabo de formularle, y en general pues me gusta mucho pues también formularla, porque es una pregunta que pues siempre he tenido respuestas bastante acertativas y muy comunes, en el sentido de que son de que se refleja el cariño y el amor que se le tiene a esta profesión. Entonces, la 10ª pregunta es: ¿qué significa para usted el doblaje de voz en un todo? ¿En un qué, perdón? En un todo. ¿Qué significa el doblaje de voz para usted en un todo? Para mí el doblaje de voz es principalmente una vía para lograr sacar hacia afuera y expresar lo que tienes dentro, ¿ok? De una manera libre, de una manera espontánea, ¿ok? Es lograr ser otra vez ese niño que una vez fuiste y que todavía lo sigue siendo, aunque muchas veces la gente no lo percibe. Y es una vía simplemente para ser feliz. O sea, para mí el doblaje es una vía para ser feliz. Yo cuando hago doblaje soy feliz. Cuando lo hago como actor y cuando lo estoy produciendo. Todo lo que implica el trabajo de doblaje, de producción de doblaje, es hermoso desde principio a fin. A mí me apasiona profundamente. Con todo y sus dificultades, porque todos los trabajos de producción tienen dificultades. Pero para mí eso es simplemente una vía para llenarme, para ser feliz profesionalmente. Y bueno, yo creo que mucha gente coincidirá en eso. O sea, mucha gente que nos gusta este medio. Para mí eso es lo que significa el doblaje, básicamente. Gracias, maestro. Le agradezco muchísimo por contestar esta última pregunta. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. De verdad, estoy bastante feliz por haber tenido estos momentos de conversación, ya estos minutos, que creo que ya se volvió como una hora. Pero muy feliz por tener esta oportunidad de conversar con una de las voces de mi infancia. Así lo puedo decir. Y muchas gracias a ti porque yo te he seguido y yo he visto como tú hay muchos otros que hacen un seguimiento de esta profesión, que es impresionante como logran investigar y meterse, ir y conseguir y buscar datos, y yo he conseguido datos y cosas que yo en mi vida me imaginé que iban a salir a la luz nuevamente, y gracias a ti por ese trabajo, y mucha gente que está en este medio, que como tú, que increíble cómo se fajan y logran conseguir unos datos y unas cosas de historia que son impresionantes, que uno a veces ni se da cuenta ni percibe lo que uno ha logrado dejar en todo este tiempo, y gracias a ustedes lo estamos viendo. O sea, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted también por aceptarlo, de verdad que sí, maestro, se lo agradezco muchísimo. Y bueno, antes de terminar esta entrevista, me gustaría que pudiera usted mandar un saludo al canal Hablemos de Doblaje, con 3 de sus personajes más icónicos, que estoy seguro que usted se acuerda muy bien y que ya hablamos de ellos aquí, que me gustaría mucho si pudiera mandar con el personaje
Greg Dalton, de la película Al Diablo con el Amor de I Had Valentine's Day, al querido Pepe Verás también de Los Padrinos Mágicos, y finalmente el extraterrestre Mark Chang también de esta serie. Bienvenidos desde, les habla Pepe Verás. Hablemos de Doblaje les presenta esta gran entrevista del día de hoy. Así va. Ese era Pepe Verás, creo. Sí, claro que sí. Queridos amigos, de Hablemos de Doblaje, muchas gracias por haber venido el día de hoy a escuchar mis humildes historias. En realidad no entiendo qué estamos haciendo aquí. Hablemos de doblaje. ¿Qué voy a saber yo de doblaje? Yo no sé de lo que estoy hablando, no tengo ningún tipo de experiencia en este doblaje. Además, detesto el día de San Valentín que viene por allí. Bueno, pues muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias, querido amigo Greg. Muchas gracias, Mark. Muchas gracias también, Pepe Verás, pero sobre todo a usted, maestro Yamin Benaroch, por ser el intérprete de estas maravillosas voces. Se lo agradezco muchísimo, de verdad que sí. Por la invitación, Ezequiel, muy amable. Que esté muy bien. Bueno, entonces antes de despedirnos, ¿gusta agregar algo más? Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, gracias por dejarme expresar mis ideas, lo que siento acerca del doblaje y bueno, y sigan con su trabajo excelente en YouTube y en donde se pueda para que la gente se siga enamorando de este gran trabajo. Gracias, le agradezco también mucho. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado esta entrevista. Mi nombre es Ezequiel Cuevas, me despido de ustedes muy gratificadamente y pues gracias por seguir hasta el final con nosotros. Espero que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo la hora que estén escuchando esta entrevista. Me despido de corazón esperando que nos sigan con más material. Un abrazo y que estén bien. Hasta luego, bye.